primer militarismo, que abarca aproximadamente desde la década 1840 hasta la década 1880, tiene una serie de antecedentes históricos que ayudan a entender cómo se llegó a esta etapa de la historia del país. Algunos de los antecedentes más importantes incluyen Independencia del Perú en 1821. La lucha por la independencia del dominio español, liderada por figuras como José de San Martín y Simón Bolívar, culminó con la independencia del Perú en 1821. Guerras civiles y conflictos internos. El Perú sufrió una gran serie de conflictos internos y guerras civiles, como la guerra entre los caudillos antes de Santa Cruz y Agustín Gamarra. Inestabilidad política, con un número significativo de gobiernos semíferos y cambios en la Constitución. Esto debilitó aún más la capacidad del gobierno central para mantener el orden y la estabilidad. Crisis económica. Debido a la falta de inversión e infraestructura, la dependencia de la exportación de materias primas son desafíos territoriales. El Perú enfrentó desafíos territoriales importantes, como la disputa con Chile sobre los límites en el sur del país, que finalmente llevó a la Guerra del Pacífico en la década de 1870. El primer militarismo en el Perú fue un periodo desde el año 1827 hasta el año 1872, en donde el Perú pasó una transición desde la independencia de este. La élite criolla no tenía muy claro qué hacer con el país y por lo tanto el futuro del Perú era incierto. En este periodo destaca la división de 7 departamentos como Lima, Cusco, Puno, etc. También tenemos la delimitación de las fronteras, en donde se regían por utis possidetis, en el cual consistía en mantener los territorios hasta el año 1810, o la libre determinación de los pueblos, en donde los pueblos disputados tenían la elección de a qué nación pertenecer. Un caso sería el de Guayaquil, que era de territorio peruano, pero pasó al de la Gran Colombia. También existían posiciones políticas en las cuales tenemos los liberales, en los que el poder se concentraba en el legislativo, los conservadores, quienes el poder ejecutivo mantenía mayor fortaleza. En este periodo se destacan los gobiernos de José de la Mar, 1827 a 1829, Andrés de Santa Cruz, desde el año 1836 a 1839, en la Confederación Perú-Boliviana, y el de Ramón Castilla, quien abolió la esclavitud y dio paso desde la prosperidad falaz al siguiente periodo del Perú. Tras la creación de la Constitución de 1828, la cual fue la primera y llamada Constitución Madre, fue creada por José de la Mar, pero después de la firma de la Real Gual, Gamarra le hace un golpe de estado y posteriormente asumió el poder José Orbegoso. Esto no le gustó a Gamarra, por lo cual se inició la primera guerra civil del Perú, pero Salaverry le da un golpe de estado a Orbegoso, convirtiéndose en el presidente más joven del Perú, a los 29 años. Los gobiernos duraban muy poco tiempo, pero al final llegó Ramón Castilla, donde se inicia la prosperidad falaz. Bueno, algunos puntos a rescatar del primer militarismo son la economía y recursos naturales, que el primer militarismo coincidió con un periodo de auge económico. En el Perú se impulsó en gran parte por la explotación de recursos naturales como el guano y el salitre. La política regional y territorial. La pérdida de los territorios peruanos a manos de Chile durante la Guerra del Pacífico fue uno de los eventos más significativos del primer militarismo. Esta guerra tuvo un impacto duradero en la política y la identidad nacional del Perú. La lucha contra el caudillismo. A medida que avanzaba el primer militarismo, surgieron esfuerzos para poner fin al caudillismo y consolidar un gobierno centralizado y democrático. El segundo militarismo en el Perú se refiere a un periodo en la historia del país que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, caracterizado por el control y la influencia de líderes militares en la política peruana. Algunos de los temas más importantes relacionados con este periodo son
Gobiernos militares. Durante el segundo militarismo, varios líderes militares tomaron el poder en el país a través de golpes de Estado o revueltas, estableciendo gobiernos militares y autocráticos. Entre los líderes destacados de esta época se encuentran Nicolás de Piérola y Guillermo Villigurch. Conflictos internos y luchas políticas. Al igual que en el primer militarismo, el segundo militarismo estuvo marcado por conflictos internos y luchas políticas. Las rivalidades entre caudillos militares y políticas contribuyeron a la inestabilidad política y a la falta de continuidad en el gobierno. Modernización y reformas. A pesar de la inestabilidad política, algunos de los líderes militares del segundo militarismo promovieron la modernización y llevaron a cabo reformas en áreas como infraestructura, la educación y la economía. Economía y recursos naturales. Durante este periodo se continuó con la explotación de recursos naturales como el guano y el salitre, aunque la importancia de estos recursos disminuyó con el tiempo. La economía también experimentó altibajos debido a la inestabilidad política. Continuando con el segundo militarismo, tenemos las relaciones internacionales. En el segundo militarismo coincidió con movimientos importantes en las relaciones internacionales del Perú. Por ejemplo, durante el gobierno de Guillermo, el Perú involucró en la Guerra del Pacífico en 1879 a 1883 y posteriormente en la guerra con Colombia en 1911. Lucha contra el caudillismo. A medida que avanzaba el segundo militarismo, hubo esfuerzos por parte de algunos sectores de la sociedad para poner fin al caudillismo y avanzar hacia un sistema democrático más estable. Estos esfuerzos finalmente condujeron a la restauración de un gobierno civil y democrático en el país. Movimiento social y protestas. Durante este periodo hubo protestas y movimientos sociales en respuesta a las políticas autoritarias de los gobiernos militares. Estos movimientos a veces llegaron a la represión gubernamental. Transición de la democracia. A principios del siglo XX se produjo una transición gradual hacia la democracia en el Perú con la restauración de un gobierno civil y la adopción de una nueva constitución en 1904. Esto marcó el fin del segundo militarismo y el retorno a un sistema político más representativo. Gracias. Paz bien, profesor, paz bien, compañeros. Hoy yo les voy a hablar del tercer militarismo en el Perú. El tercer militarismo se refiere al periodo comprendido entre 1968 y 1980. Durante él hubo un gobierno militar en el país. Esta etapa comenzó con un golpe de Estado liderado por el general Juan Velasco Alvarado en 1968 y culminó con la llegada al poder de Fernando Belaúnde Terry en 1980. Durante este periodo, el gobierno militar implementó una serie de reformas en diferentes sectores, como la nacionalización de la industria y la reforma agraria. También se llevaron a cabo políticas de redistribución de la riqueza y se promovió el nacionalismo. Sin embargo, el gobierno militar también fue objeto de críticas debido a la falta de transparencia en la toma de decisiones y a la expresión y a represión política. Se produjeron violaciones de derechos humanos y hubo limitaciones a la libertad y a la expresión y de prensa. El tercer militarismo marcó un periodo de cambios significativos en el Perú. Estuvo lleno de controversia y conflicto. A medida que se acercaba al final de este gobierno militar, empezó la demanda de retorno a la democracia y finalmente se llevó a cabo en las elecciones en 1980. Gracias. Ahora yo empezaré a hablar sobre el tercer militarismo, empezando que durante el gobierno de Manuel Odría, que se extendió desde 1948 hasta 1956, se logró una aparente estabilidad política en el Perú, después de un periodo de agitación. Odría llegó al poder mediante un golpe de Estado y estableció un régimen autoritario. Controló la oposición política, restringió la libertad de civiles y mantuvo un control estricto sobre el poder. Aunque se mantuvo en estabilidad política, fue a costa de la democracia y los derechos individuales. Ahora también le hablaré sobre la modernización y el desarrollo económico. Durante su gobierno, Odría implementó políticas económicas orientadas hacia la modernización y el desarrollo. Se promovió la inversión extranjera, se fomentó la industrialización y se mejoraron las infraestructuras, como carreteras y puertos. Esto contribuye al crecimiento económico y a una relativa mejora en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas urbanas. Sin embargo, esta modernización también generó desigualdades económicas y sociales. En resumen, el gobierno de Manuel Odría
en el Perú se caracterizó por la estabilidad política a costa de la democracia y autoritarismo. Además, se enfocó en políticas de modernización económica que impulsaron el desarrollo, pero con desafíos de desigualdad.